las semillas cayeron en el camino y no pudieron crecer, vinieron las aves y se la comieron. Ven, prepárate, capacítate y aprende. En el Instituto Bíblico Mizpa tenemos un lugar reservado para ti. Regístrate, no te quedes fuera. Infórmate en el centro de estudios más cercano. Las clases inician el 4 de agosto. ¡Te esperamos! ¡Regístrate ya! Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche en el libro de Esther, capítulo 9. Vamos a tener la base de la lectura, pero el verso para memorizar es el Salmo 30, verso 5. A ver si lo podemos leer juntos. Estamos en esta parte ya de la lección número 8 de nuestros libros de estudio de la palabra del Señor. ¿Quiénes no tienen libro? Aquí, ¿quiénes no tienen libro de estudio? Aquí hay una familia que están con nosotros, Dios les bendiga. A ver si me ayudan por ahí, los hermanos, a compartirle. Por ahí hay todavía algunos libros que han quedado para que ellos puedan buscar la lectura de la palabra del Señor. Pero la Biblia dice, el Salmo 30, verso 5, es el verso central de la lección del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la unidad ante sus enemigos. Estamos terminando ya el libro de Esther. Salmo, capítulo 30, versículo 5, dice la palabra del Señor: porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Esa es la promesa del Señor, que no todo será dolor ni todo será llanto, sino que pasará todo momento de angustia. Padre nuestro, gracias por tu bendición esta tarde, poder compartir la palabra del Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos guías, nos sostienes y nos das la fortaleza para comprender, entender y compartir esta palabra a través de los medios de comunicación. Te doy gracias por mis hermanos que han venido, Señor, para que esta señal que se está produciendo en vivo desde esta casa pueda llegar, Señor, a los hogares, a lo íntimo de la familia, y puedan recibir una palabra de fortaleza y de vida para el corazón de cada uno de tus hijos. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Muy bien, el tema de hoy, hermanos, es la unidad ante sus enemigos. Estamos hablando del capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Esther. Y hay una parte bien importante que quiero resaltar en esta ocasión, y son esta parte donde dice que los hijos de Dios podemos enfrentar situaciones de las que parece imposible de salir. Y por eso el Salmo 35 nos dice que no durará toda la noche el llanto, ni durará toda la vida el dolor. Así que es importante de que nosotros confiemos y aprendamos que cuando ponemos nuestra fe en Dios, nuestro panorama se llenará de esperanza, se llenará de vida. Por eso nuestra persistencia en buscar el rostro del Señor. El capítulo 8 y 9 es el resumen de la victoria que Dios le da a Mardoqueo, a Esther y al pueblo de Dios. Por eso se habla de la unidad, porque hay tres personajes importantes: Mardoqueo, Esther y el pueblo del Señor, que estaban amenazados, pero ellos se unieron. Cada uno hizo su parte y todos lograron ver la gloria del Señor. Los capítulos anteriores a estos, el que no alcanzamos a ver, ¿verdad? Porque la lección pues nos lleva hasta el capítulo 8, nos hace ver cómo fue la estrategia. Había una amenaza para el pueblo de Dios.
Cuando leíamos la palabra del Señor el día viernes anterior, veíamos en el capítulo 3 y el versículo 8, donde leíamos que decía Amán, el enemigo de aquel pueblo, decía: hay un pueblo esparcido y distribuido en los pueblos, en todas tus provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan la ley del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Esta era la amenaza que había en contra del pueblo del Señor. Entonces, la acción de Mardoqueo es capacitar a Esther para enfrentar la situación de la que ellos estaban siendo amenazados. Había una determinación, había un edicto en contra de los judíos. Decía: un pueblo que no te sirve de nada tenerlo con vida en medio de tu pueblo. Así es, hermanos, el mundo de ahora en día. Parece que el cristiano no se le da el valor, no se le da la importancia, no se le dan los lugares que se debería de darle a un hijo de Dios. Pero en realidad, amados hermanos, nosotros debemos de esperar en el Señor su ayuda, su auxilio en todo momento. Aunque el mundo no lo reconozca, delante del reino de Dios nosotros somos su especial tesoro, dice la palabra del Señor. Así que Mardoqueo instruye a Esther, y en el capítulo 5 Esther acciona a la dirección de Mardoqueo, el tío y padre adoptivo que tenía aquella joven que había llegado al trono. No voy a regresar a la historia porque ya la hemos visto muy bien con nuestros hermanos y hermanas que nos han explicado. Hoy yo quiero enfocarme en esta parte, la acción de cada uno, la de Mardoqueo. Saber como adulto instruir a una joven en la perseverancia del camino de Dios, aunque Esther ya había llegado al trono para ser la reina de aquel gran imperio que gobernaba sobre la tierra. Entonces nosotros debemos también, como adultos, hermanos amados, debemos instruir a las próximas generaciones, a los jóvenes, a los niños, instruir a los juveniles en el camino del Señor, enseñarles a respetar, enseñarles a honrar, enseñarles a conocer de este Dios maravilloso que hay en nuestra vida. Entonces, la acción de Esther en el capítulo 5 es que prepara una fiesta donde el rey se siente halagado, donde invitan a Amán a la fiesta, pero no declara nada a Esther ahí en ese momento. Ella no dice nada, dice que no reveló absolutamente nada, sino que dejó para el siguiente banquete, un segundo banquete que tenía programada Esther. Y esto, hermanos, es maravilloso. ¿Por qué? Porque el capítulo 6, y voy a leerle textualmente el verso 1 del capítulo 6, donde dice que el sueño se le fue a el rey. ¿A cuántos de nosotros se nos va a veces el sueño? Ya en la edad de nosotros como que nos despertamos, ¿verdad? Y comenzamos a pensar y pasan 20 minutos y pasa media hora vuelta y vuelta. Mire, mi consejo y lo que yo hago cuando llegan esos momentos es doblar rodilla, buscar el rostro del Señor, pedirle al Señor que su favor, que su misericordia nos dé la palabra que Él tiene a nosotros. Pues el verso 1 del capítulo 6, ya hubo el primer banquete, ahora viene el segundo, pero todos se fueron a su casa. Amán se fue a su casa, el rey se fue a su casa, la reina se fue a su casa y cada uno se fue a su lugar. Todo se fue. Dice que iba bien alegre Amán, iba bien alegre, el verso 9 del capítulo 5, pero dice que en la noche de una fiesta a otra, el sueño de la noche se le fue al rey y dijo que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que leyeran en su presencia. Y lo que escogen dice que fue que hallaron escrito, el verso 2, que Mardoqueo había denunciado un complot de dos eunucos, Bigtán y de Teres,
del rey guarda a las puertas que habían procurado poner mano al rey Asuero. Y entonces el rey pregunta y dice: ¿qué honra? ¿Qué se hizo? ¿Qué distinción se le dio a Mardoqueo por esto que hizo? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Yo quiero que usted vea una cosa: la acción de Mardoqueo, la acción de Esther, pero también la intervención divina. ¿Qué era lo que estaba hablando el hermano? Que el Señor ha prometido estar con nosotros. Y se recuerdan ustedes lo que dijeron los muchachos hebreos cuando los tiraron en el foso. ¿Se acuerdan? En aquel horno ardiente. ¿Qué dijeron? Rey, no te preocupes, que si nos salva, seguirá siendo Dios. Y si no nos salva, siempre seguirá siendo nuestro Dios. O sea que ellos tenían una convicción de lo que Dios podía hacer. Entonces, la parte que me llama la atención es la intervención divina. Si Mardoqueo había hecho una acción para instruir a Esther y Esther había obedecido, la otra parte la pone el Señor. Pero a veces nosotros como seres humanos queremos que todo lo haga ¿quién? Dios. Que Dios mueva su mano, que Dios se glorifique, que Dios llene la aplicación, que Dios abra la puerta, que Dios haga todo. Cuando hay cosas que nosotros tenemos que hacerlas. ¿Cuántos decimos amén? Yo digo amén, hay cosas que yo las tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, hermano, en esa noche el rey determina honrar a Mardoqueo. Y cuando llega Amán al segundo banquete, le dice: Amán, ¿qué hay que hacer al hombre que el rey quiere honrar, quiere agradar? Dime qué hay que hacer, tú eres mi consejero. Y Amán dijo: no hay otro que quiera honrar que a mí. ¿Y qué pasó? La palabra del Señor dice que quería honrar a Mardoqueo. Y Mardoqueo era el que más le caía a Amán, porque cuando leo en el versículo 9 del capítulo 5 dice: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón de la fiesta. Ya había terminado la primera fiesta. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Y ahora el capítulo 6 nos está diciendo que comenzó la fiesta. Y lo primero que le dice el Amán: dame un consejo. Dame un consejo. Y el consejo que le da Amán es: al hombre que tú quieres honrar, vístelo con el mejor traje del rey. Ponlo en un caballo, pregona sobre el pueblo que todos le honren, y dale el anillo para que pueda tener autoridad. Y Amán decía: esto es para mí, esto es para mí. Cuando el rey le dice: Amán, verso 10, date prisa, toma el vestido, el caballo, como tú has dicho. Capítulo 6, versículo 10, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. ¿Y qué le tocó que hacer a Amán? Todo lo que había dicho lo hizo. Agarró el caballo, lo vistió. ¡Ay, Dios mío! Dios honra a los que le honran. Cuando vemos la amenaza en nuestra vida, ¿qué veía Mardoqueo? El juicio que había contra ellos. ¿Qué veía Esther? El juicio que había contra ellos. Pero ellos sabían, y recuerde la palabra que acabamos de leer en el libro de los Salmos 35, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Cuánto damos gloria al Señor?
Amén. Dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué sabía Mardoqueo lo que le esperaba? Pero el Dios que está en los cielos, nada se mueve si no es la voluntad del Señor. Nada se mueve si no es el favor y la misericordia gloriosa del Señor. Y dice la palabra, amados hermanos, que honraron a Mardoqueo, honraron con todo lo que había que hacer y vino de todas maneras. Capítulo 7 voy ya. Y dice que vino Amán y el rey al banquete de la reina Esther, después que hizo todo lo que el rey le dijo, y comenzaron a gozarse. Pero el rey le dice, reina Esther, dime qué quieres que yo haga por ti, si en realidad te puedo dar hasta la mitad del reino. Menos mal que no se lo quiso dar todo, ¿verdad? Solo la mitad. Y Esther dice que le dice, rey, yo no quiero reinos, solo quiero mi vida y la vida de mi pueblo. Y le declaró, dice, que ella no era de la tierra de los persas, sino que era de los judíos. Y le declaró el juicio que había. Y dice el rey y le pregunta, y le dice, oh rey, si he hallado ante tus ojos gracia, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Y dice que el rey le preguntó y le dice, Esther, versículo 5, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? ¿Quién es y dónde está? Y el versículo 6 del capítulo 7, Esther dice, el enemigo y el adversario en este malvado plan es Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Ya había tenido su primer desencanto. Ya había tenido que presentar a Mardoqueo como el hombre que el rey quería honrar en aquel día por todo lo que había hecho. Segundo, ahora lleva el segundo revés de la vida que llevaba aquel hombre, y era que todo su plan, todo lo que él había hecho, porque él ya había preparado, dice, una horca para Mardoqueo. Pero ya ahora que es descubierto, ahora que ya es, hermanos, malvado su corazón descubierto, ahora tiene que enfrentar la realidad. Y ahí el capítulo 8, ya entrando en estos dos capítulos, nos dice la palabra del Señor que murió ahorcado, versículo 10 del capítulo 7, en aquel mismo día, en aquella misma horca donde había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Se terminó el juicio que había contra los judíos de una manera donde Amán había preparado todo el territorio. Era un edicto que se había firmado, que estaba próximo a cumplirse. ¿Y sabe cuánto tiempo faltaba? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que faltaba para que se cumpliese el edicto? Se había dado la orden que mataran a todos los judíos que había en aquellas regiones. Y acuérdense que eran 127 provincias que habían por todo el imperio, y era que ellos iban a quitarle la vida. Ya tenía los mercenarios, ya tenía las personas preparadas para el juicio. Y aquí es donde vemos la intervención del Dios Todopoderoso, la gracia y el favor del Señor, que aunque el enemigo se había preparado para destruir la vida de los judíos, Dios estaba levantando cabeza por ellos en aquel momento. Ahora vea conmigo los capítulos 8 y capítulo 9. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y a Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró que él era de lo que él era respecto de ella. Y así se quitó el rey
el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. No solamente la vida, sino que hasta los bienes podía tomar el rey cuando alguien traicionaba al rey o a alguien en el palacio. Entonces el juicio era que todo lo que tenía Amán, todo lo que se le había dado, lo que había obtenido, se le quitaba y ahora se le transfería a Mardoqueo, a Esther, a su descendencia, a la familia. Ahora nosotros pudiésemos preguntar, ¿qué culpa tenían los hijos o la familia de Amán? Pero si nosotros leemos detenidamente, dice la palabra que la mujer fue la que le dio la idea de preparar una horca, un lugar donde aquella mujer se llamaba Ceres, la esposa de Amán, y quería que ahorcaran a Mardoqueo. Entonces la palabra del Señor nos ve que había un juicio que ya se había dado, que estaba próximo a cumplirse. Entonces Esther dice que intercede por su pueblo, le hace saber al rey que está próximo para cumplirse el juicio, el edicto que se había dado. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Lo que el rey había firmado, nadie lo podía quitar, ni el mismo rey podía quitarlo. Y eso, hermanos, es tremendo de verlo, porque lo que a él le habían otorgado a Amán era todo el poder sobre todo el territorio. Ahora el rey dice que hagan algo, y esto es, hermanos, lo que quiero yo enfocar en esta lección, y es, mis amados hermanos, que lo que aquellos habían planificado, ahora le dice el rey. Volvió a Esther, verso 3, a hablar delante del rey, se echó a sus pies llorando, rogándole que hiciera nula la maldad de Amán, Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. ¿Qué le pedía a la reina? Que eliminara el edicto, que quitara todo lo que se había dicho que se haría. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si ha hallado gracia delante de él, verso 5, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita. Oigan esto, versículo 5, para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán que hizo de Amadata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. ¿Qué pedía Esther? Acuérdese, Amán tiene una participación malévola para destruir, pero Dios levanta a Mardoqueo, Dios levanta a Esther, Dios usa al rey, y ahora hay que ponerse al decreto que el rey ya había hecho. Pero la petición de la reina es que no se puede destruir aquel edicto que se ha hecho, porque ¿cómo podré yo ver el mal? Dice la reina, el mal que alcanzará a mi pueblo. ¿Cómo podré yo ver la destrucción delante de mi nación? Respondió el rey y le dice: Esther, y a Mardoqueo el judío. Oiga lo que dice, verso 7. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y le han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Verso 8, aquí está. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Aquí había un problema, un edicto ya dado, un juicio ya determinado,
un sello puesto por el rey, ya no había forma de eliminarlo. Entonces lo que dice el rey es: Mardoqueo, escribe otro edicto a favor de los judíos que se defiendan. Aleluya. 2 edictos, ninguno se podía revocar. Ninguno. Lo que Naamán había tramado ya no se podía revocar. Y estábamos, hermanos, hablando que estaba para cumplirse a 2 días. A 2 días de cumplirse el edicto, donde iban a haber esas grandes muertes que iban a haber. Pero Dios había permitido que el rey le diera autoridad y le dice que escriba un edicto y que el sello que tenía Mardoqueo, que se lo pusiera de nuevo a esa carta y corriese. Esto es hermoso, hermano. Dice: entonces fueron llamados, el verso 9, los escribanos del rey para que escribiesen y corriesen conforme a la lengua, a la escritura de los judíos, la escritura que ellos iban a entender. Wow. Y escribió en nombre del rey, dice el verso 10, y selló con el anillo del rey y envió las cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Gloria al nombre del Señor. Prontos a ser destruidos y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún a sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. El rey, la orden era ahora que se levantaran los judíos. Ahora mire qué batalla. Mire, los judíos tenían una carta y el pueblo también tenía otras cartas. Entonces los dos tenían autoridad para levantarse en batalla. Por eso el tema de hoy dice: la unidad ante tus enemigos. La unidad ante tus enemigos. Entonces, lo que la Biblia nos está a nosotros describiendo, hermano, es que nos vamos a encontrar en momentos tan difíciles que no hayamos que hacer nada, nos vemos imposibilitados, nos vemos con las manos atadas. Pero recuerde siempre esta palabra que estamos estudiando hoy: a la mañana vendrá el auxilio de Dios. El llanto y la noche pasará y vendrá el tiempo donde Dios se glorificará en nuestras vidas. ¿Cómo llegará? Yo no lo sé, pero Dios sí ha prometido que va a llegar con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, gloria del Señor. Esta destrucción era, hermanos, eminente. No había forma de cómo detener aquel juicio. Entonces, hermanos, envían con los mejores caballos del rey por todas las provincias para que escucharan el edicto que ahora venía de parte del rey, pero para respaldar a los judíos. Vamos a ver entonces, ahora dice el versículo 17 del capítulo 8: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Qué había sobre de ellos? Dice que había alegría, había gozo, y el Dios de los cielos estaba respaldándoles a ellos en aquel momento. ¡Qué gloria! Qué momento cuando había una amenaza. Ahora tienen en sus manos un poder, tienen una carta que les ha mandado el rey, que se defiendan y que tomen todos los bienes que puedan haber y que puedan conquistar. Ya se lo digo de una sola vez: los judíos no tomaron absolutamente nada. Nada, aunque tenían la autoridad, no tomaron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos recordaban el pasaje bíblico cuando Saúl
trajo el despojo de los amalecitas. ¿Se acuerdan que trajo vaca, trajo oveja, trajo al rey? Y Dios le dio juicio por haber tomado del anatema. Entonces ellos lo tenían en su mente y en su corazón y decían: eso nosotros nunca lo vamos a hacer. Vamos al capítulo 9. Llegamos ahora y vemos a este pueblo que se defiende. Vamos a ver esta batalla, cómo se defiende. Quiero hacerle énfasis en el versículo 17 que acabamos de leer. Y dice: y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. No era que se hacían judíos, sino que se integraban a ellos, a sus costumbres y a sus leyes. Del capítulo 8, versículo 17. O sea, porque veían en ellos algo diferente. Ellos tenían paz y el temor de Dios se había apoderado de ellos. Vamos al capítulo 9 y llegamos ahora a la batalla. Y dice el verso 1: en el mes de Udécimo, que es el mes de Adar, oiga esto, a los 13 días del mes, del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Tremenda la palabra del Señor. Cuando nosotros creemos que todo está perdido, aparece la luz de la esperanza del Señor. Nos vamos a encontrar con dificultades en el camino, hermano. Nos vamos a encontrar con momentos difíciles en nuestra vida, pero siempre esperemos en la misericordia y en el favor del Señor. Los judíos se reunieron en sus ciudades, todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Nadie les pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre los pueblos. Dios estaba con su pueblo y el gozo del Señor era grande y maravilloso. Así que, hermanos, vemos que los enemigos reciben la retribución. Lo que ellos creían que iban a hacer, lo recibieron. Ahora vemos estos versículos que nos hablan de que había un grupo grande, del versículo 7 en adelante, un grupo fuerte. Dice que mataron a Parsandat, Dalfón, a Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmastá, Arisaí, Iradía y Baisata. Estos eran, verso 10, capítulo 9, oiga, 10 hijos de Amán, hijos de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Se cree que los que estaban al frente de toda esta batalla que había eran los hijos de Amán. Aunque él ya había muerto, ellos seguían al frente porque se les había dado dinero, se les había motivado a destruir. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Dice que eran los que iban al frente, pero ahora lo vemos aquí que son muertos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba con el pueblo. El mismo día se le dio cuenta al rey del número de los muertos que habían en la capital. Estoy hablando de los que viven fuera de la capital. Ahora vamos a ver los que están dentro de la capital. Y se le dio el número al rey y dice que el número que había muerto en la ciudad de Susa eran 500 hombres que habrían hecho de esto, hermanos, una destrucción. 500 hombres de la ciudad. Los demás eran del interior del país. Y Esther responde con una, hermanos, palabra siempre firme, siempre, hermanos, poderosa. Y aquí vemos a Esther, ya no una Esther temerosa. Acuérdese que ella se puso 3 días de ayuno y oración. Ella, sus príncipes, sus eunucos, sus sirvientes y todos, y dice Mardoqueo también, y todo el pueblo se había puesto en ayuno y oración
para buscar el favor del Señor. Pero ahora lea conmigo, y Esther dice lo siguiente al rey: si place al rey, en el verso 13 estoy leyendo, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. O sea que ya Esther ya no era solamente que aquella reina temerosa, no. Ahora Esther es una violenta. Ahora dice que los cuelguen, dice allá en la misma horca que había para Mardoqueo, que ahí los cuelguen, que los exhiban, dice Esther. Y dice que mandó el rey, verso 14, que se hiciese así. Se dio la orden a Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el día 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de sus vidas y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron el día 14 del mismo día y hicieron un banquete de alegría. ¿Qué está diciéndonos la palabra del Señor? Que aquellos que habían planificado un juicio, un dolor, ahora ellos tienen alegría. Ahora ellos han conquistado 2 días. En 2 días, el día 13 y el día 14, dice que Dios les dio la victoria, les dio, hermanos, el consuelo, les dio la paz. Lo que creían que estaba perdido para ellos, ahora ellos están viendo la mano de Dios. Probablemente se cree que aquellas personas que murieron serían los familiares de Amán, todos los que se habían levantado en contra. Y por eso yo le digo que ellos no tocaron absolutamente nada de todos los que murieron. Otro grande, hermanos, mandamiento que me llama la atención es que el pueblo celebra la fiesta que le llaman el Purim. ¿Han oído ustedes esa fiesta? La fiesta del Purim, los judíos la celebran. Y aquí está, dice el versículo 18, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el día 14 del mismo mes, y dice, reposaron e hicieron banquete de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 días del mes un día de alegría y de banquete, de regocijo, para enviarse porciones de comida cada uno a su vecino. Así escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban cercanos y lejanos, ordenándole que celebrasen el día 10º del mes de Adar en el 15º, como día que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes de tristeza se les cambió en alegría, el de luto en el día bueno, que le hiciesen el día del banquete de gozo para enviarse y compartir con sus vecinos. Aceptaron hacerlo según la orden de Mardoqueo. Y todos, dice, celebraron la fiesta. Verso 25. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel que trazó los judíos trajesen ahora sobre sí su cabeza, que la colgasen, que ahorcasen a sus hijos y que se manifestara el juicio de Dios. Verso 26, por eso llamaron a estos días Purim, aquí está, por el nombre de Pur, que debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre sus descendencias y sobre todos sus allegados a celebrar este día. Por eso ellos celebran esta fiesta, día de liberación. Cuando había amenaza, había liberación. Ahora yo les pregunto, ustedes que están aquí conmigo y los que nos ven allá en casa, ¿quién les dio la libertad a ellos? ¿Se la dio Mardoqueo? ¿Se la dio Esther? ¿Se la dio el rey? ¿O quién les dio la libertad? El Señor Dios Todopoderoso escuchó el clamor de ellos
Cuando ellos creían que todo estaba terminado, Jehová levantó su mano de misericordia. Por eso, hermano, es que es importante de que nosotros en tiempos de aflicción, en tiempos de angustia, en tiempos de adversidades en nuestra vida, hermanos, no solamente aprendamos a clamar, sino que aprendamos a luchar la batalla de la fe. Por eso Pablo dice: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, porque esto es una batalla que hay que estar constante en nuestra vida, hermanos amados. Y así, de esta manera, dice el verso 28, serán recordados y celebrados por todas las generaciones. Mire qué importante, la familia en las provincias, en las ciudades, donde estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Ahí está una respuesta, el por qué se celebra esta fiesta judía todos los años. Y hay hermanos que trabajan con personas de esta, hermanos, raza, de esta cultura, de este pueblo, y ellos testifican cómo lo celebran. Entonces es algo, hermanos, que ellos recuerdan cómo no la mano del hombre, sino la mano de Dios intervino. Y por eso nuestro tema de hoy, la unidad. La unidad en el pueblo de Dios hará que venzamos a nuestros enemigos. Entonces la iglesia, hermanos, también somos llamados a trabajar en unidad, a trabajar en compañerismo, a permitir que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas. Y de esta manera, hermanos, vemos cómo la unidad produjo victoria. Mardoqueo hizo una parte, Esther hizo otra parte, el rey fue usado por el Señor, los judíos en la capital de Susa y todas las demás provincias, el pueblo se levantó. Creyeron que era tiempo de libertad y ellos lo establecen como día para darle gloria y honra al Señor. Así que nosotros aprendamos, hermanos, a mantener la unidad en el pueblo del Señor. Si alguien está sufriendo, oremos con él. Eso dice la palabra. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y ore. ¿Por qué? Porque hoy este momento aquel hermano está enfermo, mañana vamos a estar enfermos nosotros. Y ese es el pueblo de Dios. Hay hermanos que, tienen necesidad del calor cristiano, de la visita de nosotros como hijos de Dios. Pero nosotros muchas veces no nos tomamos el tiempo para compartir, para alimentar, para fortalecer la fe de los hermanos. Y por eso, hermanos, cuando nos llegan las pruebas, sentimos que nadie está a nuestro lado, porque nunca hemos practicado la unidad. Y la unidad en el pueblo de Dios es clave, es necesaria en nuestra vida. Mis hermanos que están en casa no me dejarán mentir que nuestra vida no depende ya de lo que nosotros decimos o lo que nosotros hacemos. Dependemos de la gracia y el favor del Señor. ¿Nos encontraremos con dificultades? Sí, nos encontraremos con dificultades. Entonces nosotros vivimos ahora en una sociedad individualista, donde cada uno quiere ver por sí mismo, donde cada uno quiere ver cómo sale hacia adelante. Pero nosotros hemos sido llamados a integrarnos el pueblo del Señor. ¿Qué hizo el pueblo de Dios cuando recibió las cartas? Dice que todos actuaron, no escucharon directamente lo que había pasado, no les explicaron lo que había sufrido Mardoqueo, lo que había sufrido Esther, lo que habían hecho. Sencillamente ellos creyeron a la palabra de liberación que Dios traía. Por eso, hermanos, nosotros por fe y con esperanza en el Cristo de la gloria, vengamos al pueblo del Señor. Unámonos. La Biblia nos está diciendo que nos unamos. Por eso nos dice el Salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces nosotros debemos de caminar en esa perspectiva de cosas gloriosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Repito el versículo
y el tema de esta noche, la unidad ante sus enemigos. Este pueblo se unió y Dios les dio la victoria. El versículo nos dice, porque en un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, lloraremos, sí, pero a la mañana vendrá la alegría. Dios es bueno, mis amados hermanos. Confiemos en el Señor. Este pueblo aprendió a vivir extranjeros en otras naciones, en otras ciudades, en otros pueblos, aprendió otras culturas, pero siempre se mantuvo en el camino del Señor. Algunos se extraviaron porque se olvidaron de las leyes de Dios, pero Dios es fiel, Él no cambia. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Yo lo creo, Él lo ha cumplido, Él lo cumplirá y lo seguirá cumpliendo. Así que pongámonos de pie, démosle gracias al Señor en esta noche. Gracias a Dios por su don inefable, por su amor, por su misericordia. Que mantengamos nuestra confianza en el Señor. Aquel pueblo, yo creo que no veían por dónde, pero sí se unieron al ayuno y a la oración de Esther y levantaron su mirada al cielo, y cuando Dios envió la orden, ellos la creyeron. A veces, hermanos, nosotros estamos pidiendo al Señor, el Señor nos contesta, y a veces me dice, ¿cómo no puede ser? Pero si le estábamos pidiendo, el Señor nos contestó. Creamos en el nombre del Señor. Amén. Dios los bendiga. Adoremos al Señor. Gracias, Padre, por tu momento que nos concedes. Gracias por la bendición esta noche de poder adorarte y glorificarte, Señor. Gracias por tu iglesia, que estamos aquí presentes como los que están a la distancia en sus hogares. Señor, que una palabra haya cabida en nuestro corazón, y es que miremos hacia arriba. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro auxilio viene de Dios, viene de arriba, viene de lo alto, viene del Padre de las luces. Y hoy, Señor, nos encontramos en momentos difíciles que quisiéramos hacer algo, pero no podemos. Señor, solo tú lo puedes hacer. Por eso nuestra oración, por eso nuestro clamor. Por eso, Señor, expresamos lo que sentimos. Sentimos angustia, sentimos dolor, sentimos temor. Son parte de nuestra naturaleza, están dentro de nosotros. Pero cuando llegamos a la presencia de ti, Señor, cuando llegamos a la fortaleza del Espíritu Santo en nuestra vida, nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos en el nombre del Señor y confiamos que seguiremos hacia adelante. Estamos, Señor, en una temporada de escuelas bíblicas de extensión, grupos de crecimiento, grupos en los hogares, grupos en las casas, grupos, Señor, en las calles. Ayúdanos, Señor del cielo, a que con sabiduría, con temor, hagamos las cosas confiando que tú estás con nosotros, refugiándonos bajo el abrigo del Altísimo, caminando, dando pasos de fe en el nombre del Señor. Señor, que cada día tu iglesia, que nos levantemos, clamemos al nombre del Señor, que veamos las maravillas. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, te damos la honra y te damos, Señor, nuestra adoración por Cristo Jesús. Amén. Adoremos al Señor. Gracias, Señor. Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo.
mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Dígalo ahí en casa, ministre en la presencia del Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que nos escriben a la distancia. Ahí está nuestra hermana María Arteaga. Da gracias a Dios porque proveyó un trabajo, un empleo para sus hijos, para su hijo Daniel. Gracias a Dios que Dios sigue escuchando las oraciones de su pueblo. Ana Claudia Castellón pide oración por su esposo y sus hijos y por la nación de Israel. Ana María Lona de Ramírez pide la oración de salvación por su familia, aquellos que no conocen del Señor. Amén, hermana Mari. Hermano José Cruz Ruiz pide oración por su esposa, que tiene una fuerte tos en este momento, para que el Señor le sane. Hermana Cointa Galeano allá en México está de vacaciones, pero pendiente de esta casa. Gloria al Señor. Ella pide oración de sanidad para Isabel Méndez, porque se encuentra con un dolor en sus costillas. Amén. Padre, creemos en el poder de la oración. En el nombre de Cristo Jesús nos presentamos ahora delante de tu presencia para pedir, Señor, misericordia en favor de estas peticiones que mis hermanos han enviado. Aquí hay una familia, aquí hay una esposa pidiendo por su esposo, aquí hay una madre pidiendo por sus hijos, aquí hay una hermana pidiendo también por su familia, para que conozcan, Señor, de tu palabra y puedan confiar en momentos difíciles, puedan depender de tu amor y de tu misericordia para presentarse delante de tu presencia. También hay aquí un esposo pidiendo por su esposa, por ese dolor que tiene en su garganta. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que pongas tu mano, Señor, en la vida de esta hermana. También, Señor, mira a mi hermana que pide por esta persona que tiene dolor en sus costillas. En el nombre de Jesús te pedimos que intervenga, que pongas tu mano poderosa, Señor, que lleves toda dolencia, que pongas un bálsamo de sanidad sobre su vida, sobre su cuerpo. Y gracias, Señor, por el testimonio de esta madre que testifica que la oración fue escuchada. Su hijo tiene ahora un empleo. Gracias, Señor. Bendita la gloria de tu nombre. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia y poder presentarnos delante de ti. Bendícenos, Señor. Bendice a mis hermanos que están cerca, que están lejos. Ayuda a todos mis hermanos y mis hermanas que están quebrantados de salud en sus hogares. Visítales con tu poder, visítales con tu mano poderosa. Ayúdales, Señor, ayúdales. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. También, oh Dios, te pedimos por los que sufren. Te pedimos por la familia, nuestra hermana
hermana Udelia, te pedimos que fortalezca, Señor, aleluya, y ayudes a su hija Génesis, Señor, su esposo, Señor, ayúdalos, Espíritu Santo. Mira el dolor que ellos están pasando, sean fortalecidos en tu presencia. Llega hasta allá donde se encuentra mi hermana Lucy, Señor Vázquez, allá, Dios mío, en San Diego. Visítale con tu poder, Señor. Extiende tu mano de misericordia, Dios de la gloria. Oramos en el nombre de Jesús por todo y cada uno de mis hermanos, los que están cerca, los que están lejos. Escribe, Señor, estas peticiones en el trono de tu gracia y sean contestadas, así como contestaste a este pueblo su clamor, su llanto, su dolor. Vino la respuesta del cielo para su vida. Así sea en cada familia, así sea en cada casa, en cada hogar. Señor, podamos clamar, podamos interceder en nuestra oración en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Danos fe, danos confianza, ayúdanos a darle palabra a los que están sufriendo, a los que están pasando angustias y dolores. Extiende tu mano de poder, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Las semillas cayeron en el camino y no pudieron crecer, vinieron las aves y se la comieron. Ven, prepárate, capacítate y aprende. En el Instituto Bíblico Mizpa tenemos un lugar reservado para ti. Regístrate, no te quedes fuera. Infórmate en el centro de estudios más cercano. Las clases inician el 4 de agosto. Te esperamos. Regístrate ya.